Hermano, buenas noches. Es una bendición para mí compartir la palabra del Señor y también es una bendición para ustedes escucharla. Amén. Pero mayor bendición tenemos tanto para mí como para ustedes si practicamos la palabra. Amén. Si somos hacedores de la palabra. Amén. Bien, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y el título de este capítulo es Salvos por gracia. Salvos por gracia. Y hablando de salvación, un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que se encuentra con San Pedro esperándolo en la puerta. Y San Pedro le dice a este hombre, mira, así es como funcionan las cosas aquí. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar al cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa, dependiendo de qué tan bueno fue. Cuando acumules 100 puntos, entonces yo te voy a dejar entrar. El hombre dijo, ok, no hay problema. Un poco confiado. Entonces el hombre comenzó a explicarle todas esas buenas obras que tenía a San Pedro. Y él empezó diciendo, mira, yo desde muy joven he sido un hombre muy bueno, muy dadivoso, ¿no? Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer, dándoles vestidos. Fui a muchas caridades, a muchas instituciones para poder ayudar a estos pobres. Oh, dijo San Pedro, magnífico, magnífico. Eso sí que vale un punto. El hombre un poco sorprendido dijo, ¿qué? ¿Un punto? San Pedro, ¿seguro que un punto? Sí, un punto. Un poco sorprendido, pero el hombre continuó su relato dándole todas esas buenas obras que él había hecho. Él comenzó a decir, mira, yo también asistí a la iglesia desde muy pequeño, estuve en la escuela dominical, asistí a la iglesia, yo sostuve la iglesia con mis diezmos y mis ofrendas. Fui muy activo en el servicio. Maravilloso, dijo San Pedro, maravilloso. Por cierto que eso tiene el valor de 2 puntos. ¿Cómo? 2 puntos, dijo este hombre. Ya un poco preocupado, este hombre le dijo, bueno, a ver, ¿qué te parece esto? Estuve casado por 50 años. 50 años con la misma mujer. Y nunca le falté el respeto, nunca le engañé. San Pedro dijo, excelente, eso te vale 2 puntos más a tu cuenta. El hombre dijo, ¿qué? ¿2 puntos? Gritó. Él dijo, si sigo así, solo por la gracia de Dios ingresaré al cielo. Y San Pedro le dijo, bienvenido, pase usted. Y este rompehielo realmente relata lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie. Pablo nos enseña o nos recuerda, porque sabemos que conocemos esto, pero es bueno siempre recordarlo y refrescarlo. Pablo nos enseña que la salvación es un regalo gratuito que recibimos por la gracia de Dios. Amén. No hay algo que podamos ganar por nuestros propios medios o por nuestras propias obras. La salvación es un regalo que Dios nos da y que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Pero el apóstol Pablo no se quedó en el versículo 9 del capítulo 2. Él continuó en el capítulo 10, porque en el capítulo 10 está el paquete completo de la salvación. El paquete completo de la salvación. Ahora, siempre cuando hemos escuchado, nos han enseñado acerca de la salvación, nos han dicho, es un combo, ¿no? Nos han dicho, es cuando tú recibes a Cristo, entonces tú eres perdonado de pecados, ¿no? Recibes vida eterna, sanidad, recibes prosperidad, protección de Dios, y eso es cierto. Pero
solamente eso, nos hemos quedado en el versículo 9. Pero en el versículo 10 encontramos lo completo de la salvación y que muchas veces no lo hemos ministrado, no lo hemos enseñado. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, sí, es cierto, cuando somos salvos por la fe, cuando somos salvos por gracia de Dios, recibimos perdón de pecados, recibimos sanidad, recibimos prosperidad, pero también recibimos, hermanos, buenas obras. Ese es el paquete completo, buenas obras. Digan conmigo, en mi salvación, cuando yo recibí a Jesús, también recibí las buenas obras. Las buenas obras. Efesios capítulo 2, 8 y 9 son vital de importancia para el no creyente. Pero el versículo 10 es de vital importancia para el creyente. Porque este pasaje nos señala el propósito por el cual nos salvó. El objetivo de Dios al salvarnos no era solamente rescatarnos del infierno. Él no nos dijo, oh bueno, yo te voy a salvar del infierno y ve tú cómo te las arreglas allá en el mundo. No, el propósito de Dios era que reflejemos su carácter y su bondad en este mundo. ¿Saben que Jesús fue el primer hombre que estuvo en la tierra reflejando el carácter y la bondad de Dios? A Dios le complace al ver que nos parecemos más a sus hijos. A Él le complace al ver que nos parecemos más a sus hijos. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 29, nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ve? Jesús fue el primero en mostrar el carácter, la bondad, las buenas obras de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios, sí, lo sabemos. El pecado estropeó esa imagen. Y cuando Dios nos compró para sí, fue para restaurar esa imagen en nosotros y librarnos y convertirnos en todo lo que fuimos creados para ser. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, nos mueve a hacer cosas que glorifican a Dios. Nuestro deseo de agradar a Dios crece y crece a medida que lo conocemos por la palabra y por el Espíritu. Somos preparados, animados para buenas obras, para mostrar las buenas obras, para reflejar las buenas obras. Pero ¿qué son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? Bueno, podríamos decir que las buenas obras es lo contrario de las malas obras, ¿no? Práctico, diga. Pero ¿cuáles son esas malas obras? Bueno, capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo, desde el versículo 1 al versículo 3, él describe ciertas obras de este hombre, que él dice, éramos en otros tiempos. Y él dice que este hombre en otros tiempos era un hombre, eran hombres, o teníamos esa característica que éramos, dice que andábamos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Que hacíamos los deseos de la carne, hacíamos los deseos de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. El apóstol Pablo dice que éramos pecadores, viles pecadores. Eran todas las acciones. Hermanos, antes de recibir a Jesús, nosotros teníamos un montón de obras. Y por cierto, no eran obras buenas. Fornicábamos, mentíamos, engañábamos, peleábamos. Y esas eran obras que salían naturalmente de nosotros.
Nosotros no nos levantábamos para hacer y planificar esas cosas, simplemente lo hacíamos. Cuando un niño nace, usted nace y el niño nace gordito, rojito, ¡ay, qué bonito bebé!, ¿no? Pero luego de un tiempo, ¿qué hace ese bebé? Grita, llora, dice mío, te tira patadas, se hace el popó. Bueno, eso sí lo hacen siempre. Pero ¿quién le enseñó a ese niño a hacer esas obras? ¿Quién le enseñó? ¿Fue al kinder para enseñarle? ¿Su mamá le enseñó? No, fue de su propia naturaleza. Es como un cerdito. El cerdito, cuando la naturaleza del cerdito, tú lo limpias, lo bañas, pero ¿qué hace ese cerdo? Se va al barro. Y no se sonroja el cerdo por decir, hoy estoy sucio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Era su naturaleza. Nosotros no teníamos que planificar hacer malas obras, solo lo hacíamos. Y nos complacíamos en hacer esas malas obras. Y así como las malas obras formaban parte de nuestra vida anterior, como pecador, ahora las buenas obras forman parte de nuestra vida como nuevo creyente. Y saben, esas buenas obras tienen su origen. Las buenas obras tienen su origen. Y el origen es Cristo. Es Cristo. Vamos a Efesios capítulo 2 nuevamente. Ahí no, si no se han movido está bien. Efesios 2:10. Y el apóstol Pablo dice, porque somos. Digan porque somos. Una vez más, porque somos. Mire que el apóstol Pablo no dice porque vamos a ser, porque seremos algún día, porque vamos a ser a pocos. No, dice porque somos. Porque somos. Hermanos, esto es algo que tiene que estar grabado en nuestro corazón. Tenemos que estar convencidos que somos. No somos lo que nosotros pensamos. No somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. A veces los jóvenes tratan de buscar una identidad para ellos. Tratan de buscar ser alguien. Y quieren ser Messi, quieren ser Cristiano Ronaldo. Quieren ser diferentes cantantes famosos. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios somos. Somos. Dice la Biblia, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Creados en Cristo Jesús. Digan en Cristo Jesús. Esta es la clave del cristiano que hace buenas obras y de aquellos que no hacen buenas obras. De aquellos que tienen cristianos vencedores y cristianos que no lo son. Esta es la clave, esta es nuestra marca, este es nuestro sello. En Cristo Jesús. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. La clave es esta, en Cristo Jesús. A veces la gente quiere hacer obras sin estar en Cristo Jesús. No podemos hacer obras o escribir las obras o mostrar las obras sin estar en Cristo Jesús. Hermano, pero yo ya soy cristiano. No estoy hablando de la parte legal. Estoy hablando de la parte experimental. Tenemos que estar en Cristo Jesús para poder exhibir las obras. Jesús dijo, apartado de mí, no pueden hacer nada. Hemos llevado muchas clases de nuestro pastor anteriormente acerca de la vid y los pámpanos. Las buenas obras también son llamados frutos, acciones, actitudes, carácter, bondad, reflejar a Dios en nuestra vida. De modo que esta frase en Cristo Jesús es nuestro sello, es nuestra marca. Recuerdo anteriormente, años atrás, ¿no? Cuando íbamos a ciertas tiendas, ¿no? A buscar algunos productos de ropa, de calzado o no sé, motores, ¿no? Cuando nos encontrábamos con estos productos, lo primero que buscábamos era la etiqueta. ¿Y qué decía en la etiqueta? Made in China, hecho en China. Y teníamos el concepto que esto era malo, ¿sí o no? Made in China, todo lo de chino, de origen de chino era malo.
Ahora han mejorado. Ahora hay malo, más o menos y bueno, ¿no? No excelente, todavía no llegan ahí. Al menos no esos productos llegan por acá. Pero se había relacionado esto, Made in China, con cosas malas, de mala calidad, porque su origen era de China. Made in China no. Pero si encontrábamos Made in USA, ya no, es harina de otro costal. Made in USA, Made in de origen americano, ¿no? Hecho en los Estados Unidos. Entonces eso sí era apreciado, era bueno, era sinónimo de buena calidad. Amados, tú y yo tenemos una etiqueta grabada en nuestro corazón, con la sangre de Cristo que dice Made in Cristo. Made in Cristo, hecho en Cristo. Por lo tanto, todas nuestras obras son buenas, porque tienen su origen en Cristo. Todas las buenas obras tienen su origen en Cristo. Nadie puede hacer buenas obras si no tiene a Cristo en su corazón. Por más que el mundo te diga sí, son buenas obras, para Dios no lo son. Porque el origen de las buenas obras se llama Cristo. Las buenas obras tienen su origen en Cristo. ¿Amén? Bien, ¿qué más? Las buenas obras son el resultado o los frutos de nuestra salvación. Las buenas obras son el resultado o los frutos de nuestra salvación. Hechos 26:20. ¿Están ahí? Hechos 26:20, en la versión Nueva Biblia Viva, el apóstol Pablo, él se presenta delante del rey Agripa y le dice que ha tenido una visión y le comienza a explicar, ¿no? Cómo ha sido desarrollado esa visión. Y le dice el apóstol Pablo, dice, primero prediqué a los que estaban en Damasco, después a los de Jerusalén y todo Judea y luego a los que no eran judíos. A todos les prediqué que se arrepintieran y obedecieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. Hermanos, y esto lo explicaba el pastor, el caballo y la carreta, causa y efecto. Amén. Las buenas obras, no, es el resultado de nuestra salvación. Estuvo en el combo, hermanos. Nos los dio Jesús, las buenas obras. Están en nosotros, las buenas obras. Están en nosotros. Es el resultado de nuestra salvación. Alguna vez alguien me preguntó, hermano, ¿cómo puedo saber si alguien es salvo? ¿Cómo puedo saber si alguien es salvo? Bueno, la Biblia dice en Romanos 10:9 que hay dos pasos. La Biblia dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Dos requisitos. Confiesa con tu boca y cree en tu corazón. Amén. Ahora, tú puedes oír a una persona, escucharla si hace la confesión, ¿verdad? Se puede escuchar cuando alguien hace una confesión. Pero la pregunta es, ¿tú sabes? ¿Puedes oír? ¿Puedes saber si ha creído genuinamente en su corazón? ¿Lo sabes? No, ¿verdad? No lo sabes. Solamente Dios lo sabe. Entonces esta persona me dijo, entonces no lo voy a saber. No, sí se puede saber. No en el momento, pero sí después. ¿Qué dice Mateo 7, 16, 21? Jesús lo explicó. Jesús lo explicó. Dice, por sus frutos los conoceréis. Recuerden, cuando estamos hablando de frutos, estamos hablando de buenas obras. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los abrojos es también espinos. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de mi salvación? Por tus frutos, por tus obras. ¿Has confesado con tu boca el señorío del Señor Jesús? Sí. Muy bien, check. Así se le dice, creo, ¿no? ¿Crees en tu corazón? ¿Has creído en tu corazón? Sí, creo. No sé, tal vez, quizás. Bueno, si no estás seguro, chequea tus frutos. Chequea tus frutos, chequea tus buenas obras. Y si todavía no estás muy seguro, mira lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no estás seguro, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que andes en buenas obras. Y una buena obra es la obediencia. Ahora, si has escuchado aquí que tienes que perdonar y no perdonas, si has escuchado aquí que tienes que dar y no das, si has escuchado aquí que tienes que hablar menos y hablas más, entonces no estás haciendo buenas obras, no estás teniendo buenos frutos. Tienes que chequearte si has creído genuinamente. Porque las obras es el resultado de nuestra salvación. Vino con nuestra salvación. Nos lo fue otorgado con nuestra salvación. Y esas son lo que se ve, lo que podemos mostrar, las buenas obras. Amén. Entonces, las buenas obras tienen su origen, que es Cristo. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Las buenas obras son todas aquellas acciones que glorifican a Dios. Las buenas obras son todas aquellas acciones que glorifiquen a Dios. Cuando vino Jesús a esta tierra, Él siempre exaltaba a su Padre. Él decía, yo no hago nada por mí mismo. Las obras que yo lo hago, el Padre hace a través de mí. Todo lo que Él hizo siempre fue exaltar al Padre. Dirigió todas esas obras que Él hizo al Padre. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, 12 y 14, nos dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados para Dios, para alabarle, para darle honor y gloria. Pero esa alabanza, esa gloria no solamente se expresa con canciones. Sí, la expresamos con canciones. La expresamos con nuestras palabras, pero se expresan con acciones. El domingo escuchamos de nuestro pastor, habla menos. No, así, habla menos y haz más. Amén. Entonces las obras, la alabanza, la gloria se expresa con acciones. Mateo 5:16. Mateo 5:16, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces tenemos que hacer buenas obras, porque las buenas obras hacen que Dios sea glorificado. Las buenas obras hacen que Dios sea glorificado. Para eso fuimos diseñados. Para eso tenemos la salvación, para mostrar las buenas obras, las buenas acciones, las bondades de Dios. Para eso fuimos diseñados. Pregúntate, ¿lo que estás haciendo está glorificando a Dios? ¿Lo que haces lleva a la gente a Dios? ¿O
estás atrayéndolo a ti. Tenemos que llevar a que la gente glorifique a Dios. Amén. Recuerden, no son nuestros frutos. Nosotros solamente exhibimos, mostramos, andamos en esos frutos. Pero no son nuestros frutos. Por lo tanto, no saquemos pecho. A veces, como personas, pensamos y maltratamos a veces a las personas nuevas que están creciendo. Nos creemos muy santos, pensando que somos nosotros. Somos nosotros, son nuestras obras. Y nos decimos a esas personas, ¿qué? ¿Tanto tiempo y no maduran? ¿Tanto tiempo siguen con las mismas cosas? Hermanos, no son nuestros frutos. No son nuestros frutos. Amén. El apóstol Pablo decía, somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios quién es? Cristo. Somos lo que somos por Cristo. Estas obras que son expuestas, si tenemos algo de bondad, algo de misericordia, algo de amor, es por Dios. Es por Jesús que está en nosotros. Nosotros no tenemos una pizca para poder mostrar en nosotros. Amén. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Estamos viviendo en tiempos especiales. Y sí, sé que es difícil vivir en estos tiempos especiales y mostrar esas buenas obras, pero si Dios dice que podemos mostrar esas buenas obras, es que podemos hacerlo. Podemos mostrar, vivir entre los gentiles de una manera correcta. Sé que el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Amén. Entonces no esperes que la gente del mundo a veces acepte tus buenas obras. Van a murmurar. La gente que no conoce a Dios va a murmurar de nosotros. Y no podemos impedir que lo hagan. Van a murmurar. Murmuraron de Jesús. Seguro que también lo harán de nosotros. Pero no debemos detenernos. No debemos detenernos. Ellos van a murmurar cuando haces cosas bien. Cuando haces cosas buenas, cosas correctas, buenas obras, van a murmurar. El domingo escuchamos esta enseñanza maravillosa de esta mujer que derramó perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. Y mientras que estaba rompiendo ese envase, ese alabastro, la gente comenzó a enojarse con ella. ¿Pero acaso ella se detuvo? Ella dijo, uy, están hablando mal de mí, mejor me voy. Continuó derramando ese perfume sobre ella. Y murmuraban y se enojaban, pero ella continuó. Hermanos, tenemos que continuar. La gente va a hablar mal, siempre, de nosotros. Va a hablar mal, pero tenemos que continuar. Amén. Si estás sembrando, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Seguro que escucharás murmuros como, ¿y si no te alcanza para la comida? ¿Y los pasajes de tu hijo a la universidad? Escucharás esos murmuros. Pero no te detengas, amado. Continúa haciéndolo. Continúa haciéndolo. Si estás sirviendo, si estás ministrando a otros, sigue haciéndolo. Seguro escucharás murmuros como, no tienes tiempo. Tienes hijos que ver. Tienes trabajo que hacer. Estudias. No te alcanza el tiempo, mejor no sirvas. No les escuches. Continúa
Continúa haciendo esas buenas obras que glorifiquen a Dios. Porque el día que el Señor venga y te premie por esas buenas obras, entonces ellos glorificarán a Dios. Yo no sé cómo sucederá esto, les soy sincero. Pero yo sí sé, por ejemplo, que Jesús vino a esta tierra y la gente hablaba y murmuraba de Jesús. Y le decían, hijo del diablo, que su padre era Satanás. Pero él siguió haciendo las buenas obras. Ahora él está sentado a la diestra de Dios y ahora el mundo glorifica a Dios. Si lo hizo con Jesús, también este pasaje se aplica a nosotros. Amén. ¿Quieres que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Quieres que el nombre de Dios sea glorificado? Haz buenas obras. Para esto fuiste creado. Es tu naturaleza. Está en tu ADN. Dios puso esas buenas obras en ti cuando te dio la salvación, cuando Cristo vino a morar en ti. Volvamos al versículo 10 de Efesios 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La versión antigua de Reina Valera dice criados, no dice creados, sino criados en Cristo Jesús. Criados en Cristo Jesús. O formados en Cristo Jesús. En la escuela militar te forma para la vida militar, ¿no? Y crea ciertas normas de conducta afines a la vida militar. Yo recuerdo ¿está por acá gerente? No está, ¿no? Puedo hablar entonces. No. Recuerdo, mi cuñado fue al colegio militar. No. Él estuvo 2 años, creo, o 3 en el colegio militar. No. ¿Cuántos conocen a gerente? ¿Han abierto su maletera de su carro? ¿Atrás? ¿Qué tiene? A ver, los futboleros. Sus zapatillas, su balón. Pero chequéenlo. Tiene todo ordenadito. Todo de fútbol, pero todo parece un ropero, pero ordenadito. ¿Saben? Eso lo inculcaron en el colegio militar. Cuando vas a la escuela militar, te forman para la vida militar. De tal forma que cuando sales, hueles a militar, te pareces a militar, tu porte es de militar, hablas como militar, porque te forman para la vida militar. Dios también nos ha formado para buenas obras. Miren lo que dice Efesios, el versículo 10, pero en la versión La Palabra, España. Este mismo versículo, pero en la versión La Palabra, España. De repente no lo tienen, pero escúchenlo. Dice, lo que somos, a Dios se lo debemos. Hermano, puedes mirarte a ti mismo. Ahora mismo puedes mirarte a ti mismo. Y lo que tú eres, se lo debemos a Dios. Si estás en este lugar, amado, si estás en este lugar, si has llegado a este lugar y estás en esta posición, se lo debemos a Dios. No quiero imaginar, y como siempre hemos escuchado a personas decir esto, ¿no? ¿Qué sería nuestra vida sin Dios? ¿Qué sería nuestra vida sin Dios? ¿Dónde estaríamos? De hecho, no hubiera sido buena. No hubiera sido buena, hermanos. Entonces, esta versión dice, lo que somos, a Dios se lo debemos. Y tenemos que tener una actitud agradecida por ello. Tenemos que tener una actitud agradecida a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y nos continuará ayudando.
Él dice que la buena obra que ha empezado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que somos se lo debemos a Dios. Él nos ha creado, dice, o nos ha formado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien. Él nos ha formado para que hagamos el bien que Dios mismo diseñó, que Dios mismo nos señaló de antemano como una obra, como una norma de conducta. Amados, las buenas obras es nuestra norma de conducta. Pero no tenemos que hacerlo nosotros. Es Dios en nosotros. Amén. ¿Cómo recibimos la salvación? Primeramente, ¿cómo recibimos la salvación? Por gracia. Por gracia, ¿verdad? Entonces, por gracia recibes las buenas obras. Si la salvación se recibe por gracia, las obras se reciben por gracia. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada, solamente recibirla. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Tienes que creer que esas obras están en ti, porque hiciste a Jesús el Señor de tu vida. Y esas obras están en Cristo Jesús. Amén. Amados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. 3 cositas rapidito para terminar. Las buenas obras ya han sido producidas, ya están en Cristo Jesús. ¿Nosotros qué tenemos? Mostrarlas. ¿Qué tenemos que hacer? Exhibirlas. ¿Cómo lo hacemos? Primero, como dije hace un momento, por gracia. Recordando que no son nuestras, vienen de Dios, por gracia. La Biblia dice en Tito 2, 11 y 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De la misma manera que la salvación es por gracia, es la misma manera las obras son por gracia en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él las preparó de antemano. Él las preparó de antemano. No. Filipenses 2:13. La Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y 1 de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Las obras tienen que ser ministradas, tienen que ser dadas, tienen que ser compartidas. Hay sinnúmero de formas de buenas obras para ser ministradas, dadas y compartidas con otros. Amén. Entonces las buenas obras tienen que hacerse en la gracia de Dios, sabiendo que ya han sido puestas en ti. Segundo, las buenas obras se tienen que hacer en fe. Se tienen que hacer en fe. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? Pecado. De manera que cualquier obra que hagamos se tiene que hacer en fe. Porque solo la fe podemos hacer buenas obras. En fe podemos hacer buenas obras. Y tercero, andamos en buenas obras cuando andamos en amor. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor no solo debe acompañar las buenas obras. El amor no solamente debe acompañar las buenas obras, sino que es la fuente y el motivo de ellas. Amén. El amor cristiano
tiene dos objetivos, Dios y el prójimo. La esencia del amor es beneficiar al prójimo con lo mejor que tenemos. Así como Dios nos dio lo mejor. ¿Quién fue lo mejor? Su Hijo. Amén. Entonces, recuerden, hermanos, el combo de la salvación incluye las buenas obras. Así como te pertenece la sanidad, te pertenece las buenas obras. Así como te pertenece la protección, te pertenece las buenas obras. Así como te pertenece la vida eterna, te pertenece las buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar en Cristo, permanecer en Cristo. Y cuando permanecemos en Cristo, esas obras comienzan a fluir, comienzan a ser exhibidas. No tenemos que esforzarnos, nuestro esfuerzo es estar en Cristo, pasar tiempo con Cristo, estar unido con Cristo. Amén. Amén. Oremos.